Hola, buenos días, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy es un domingo más en el cual nosotros tenemos que celebrar la bendición que Dios nos ha dado y que hemos recibido de parte de Él. Les habla su amigo y hermano, Pastor Manolo Rojas, de la Iglesia Casa del Alfarero. Este día tan especial, quisiera yo abordar un tema muy importante que nosotros tenemos que ver: el libro de la vida. Es un tema muy interesante y muy delicado en el cual nosotros tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para saber qué es ese libro y de qué trata. Esta mañana quiero compartirles, por medio de esta prédica que el Señor me ha dado en mi corazón, para transmitirla a ustedes y poder aprender y poder adquirir ese conocimiento que necesitamos de la palabra de Dios. Así que, bueno, en esta mañana quiero compartir con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, este hermoso tema. Y quiero llevarlos primero, por favor, les pido que tomen su Biblia, ¿verdad? Tomen su celular si es que lo tienen. Tomen unos apuntes, una libreta, una pluma, y por favor lleven a escribirse estos pasajes bíblicos tan importantes que son de bendición. Ve corriendo por tu pluma, por tu libreta, y anota estos textos bíblicos. Te van a ayudar mucho en tu vida espiritual, para que tú expliques a los demás qué es el libro de la vida. Así que pues iniciamos en el nombre del Señor. Y este pasaje está, este tema está en un pasaje muy escondido ahí en Apocalipsis, en donde Dios le habla a una iglesia que está, una de las 7 iglesias que está en Apocalipsis. En el capítulo 3, en el versículo 5, la iglesia de Sardis. Este pasaje está en el versículo 5. Si ya lo tienes, bendito Dios, vamos a iniciar. Amén. Y dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, escucha esto por favor, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué precioso pasaje. Quiero leerlo en la Biblia de traducción del lenguaje actual, y es el mismo pasaje. Quiero que por favor lo veas ahí en tu Biblia y escúchalo. Dice: a los que triunfen, es el mismo pasaje, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. El libro de la vida es un libro muy especial ahí en el cielo. Es un libro el cual el Señor tiene todos los nombres de los escogidos, de los lavados y comprados con la sangre del Cordero. Aquellos hombres y mujeres que han decidido en su vida seguir al Señor, morir para sí mismos, renunciar a su vida particular, individual, personal, y tomar la acción sobre la palabra de Dios y seguir en pos del Maestro. El libro de la vida está también en Apocalipsis capítulo 20. Ve conmigo por favor inmediatamente a tu Biblia. Si tú tienes una Biblia latinoamericana, que es la Biblia católica, te puede servir, te puede ayudar. Con toda confianza ábrela y podemos ahí ver estos pasajes importantes. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Me gustaría que tú también allí en voz alta leyeras en casa. Y dice, versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, escucha bien, y los libros fueron abiertos. Y hay una separación de un y. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Voy a hacer un paréntesis para poder concientizar y poder interpretar esto, lo que está diciendo Apocalipsis. Juan
fue el que escribió Apocalipsis, el más pequeño de los discípulos. Y dice que y todos los muertos fueron juzgados por las cosas escritas que estaban en sus libros. Es muy diferente el libro que tenemos todos con respecto al libro de la vida. En el libro de la vida es el registro eterno de todos los redimidos por la sangre del Cordero. Pero todos, cada uno de nosotros, tenemos un libro allí en el cielo, en el cual están escritas todas las acciones, las obras que tenemos aquí en la tierra. Y bueno, terminando el pasaje, hasta el versículo 14, si me apoyas, hasta el versículo 15, dice que, y fueron juzgados los muertos, estoy en el versículo 12, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro. Y el mar, versículo 13, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Versículo 15 y último. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es tremendo, da mucho temor, da mucho miedo de repente escuchar esto, de que fueron lanzados al lago de fuego las personas que no se hallaron escritas en el libro de la vida. Vivimos en un tiempo interesante, muy importante. Nuestra generación le tocó vivir esto. Nos tocó vivir esto. Esto que estamos viviendo, amados hermanos, amigos que están conectados en el Facebook o en YouTube, nos tocó vivir esto. Esta generación nos tocó vivir esto. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Tenemos medios suficientes como para conocer a Dios. Tenemos medios. Hay cantos importantes, cantos preciosos que te pueden llevar a conocer la palabra de Dios, pero también lo más importante y absoluto es la Biblia, por la cual por este medio tan precioso, esta herencia que Dios nos regaló, podemos conocer a Jesucristo y podemos conocer su palabra, podemos conocer lo que viene después. ¿Sabes? En el libro de la vida están todos los redimidos por la sangre del Cordero. Y creo que cada uno de nosotros debemos de reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero quiero hacer un paréntesis, algo que nos ha pegado en todas las iglesias. No solamente reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, sino también vivir como un buen discípulo del Señor. La semana pasada vimos el tema acerca de cómo debemos comportarnos y cómo debemos vivir delante de la presencia de Dios. Este es un acto que nosotros debemos de decidir. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que nosotros hagamos en esta tierra, lo que nosotros nos dirijamos, las cosas justas que hacemos o las cosas injustas, las cosas malas. Dice la palabra de Dios que están escritas en nuestro libro. Hay muchos libros, millones de libros, pero en especial este libro de la vida, el cual están tu nombre y el mío, por la gracia de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles en los cuales dice la Biblia que este es el indicador que nosotros podemos tener para ver que son los últimos tiempos. Uno de ellos, dice la Biblia, que serán los tiempos como en la generación de Lot o en la generación de Noé. Son dos personajes bíblicos del Génesis. Noé en el capítulo 7 de Génesis y Lot en el capítulo 18 y 19 también de Génesis. Son dos personajes de los cuales la Biblia habla de que en sus generaciones, la gente de ese tiempo, la gente en el tiempo de Noé, la gente en el tiempo de Lot, eran perversas, sumamente perversas. Y todo lo que hacían de continuo era de maldad, maldiciones, perversidad.
Y la Biblia habla acerca de esto. Quiero llevarte, por favor, si me acompañas, a Lucas capítulo 17. Yo estoy usando mi Biblia, versión Reina Valera, perdón. Versículo capítulo 17, y me gustaría que vayas conmigo al versículo 26 hasta el 30. Y si ya lo tienes, lo puedes anotar mientras yo continúo predicando. En el 26 dice: como en los días de Noé. Está hablando Cristo, está hablando Jesús. Y estamos en el Evangelio de Lucas. Como en los días de Noé, dice: así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Versículo 30 y último. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tremendas cosas que estamos viviendo. Es un indicador de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, o los días postreros, como los decía Pablo, son los días que vivimos. Se acerca la venida de Jesucristo. Hay muchos pastores, muchos predicadores que he escuchado en YouTube que tristemente dicen que no va a haber un arrebatamiento. Lo dejamos a la decisión de cada uno de ellos. Pero la Biblia es clara, es contundente al explicar todo esto. Dios ha levantado ministros y siervos que nos han dado una enseñanza poderosa a través de las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, en el cual nosotros estamos leyendo y estamos viendo cómo el apóstol Juan recibió una revelación para los últimos tiempos, para los postreros días. El indicador es que tenemos ahora viviendo tiempos peligrosos, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Nosotros estamos viendo hoy, no necesitamos ir a otro país. Lo vemos, lo podemos ver aquí en nuestro país. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos muy terribles. Tú puedes prender tu celular y puedes meterte al famoso Facebook y puedes empezar a ver videos, ¿verdad? Videos de los que tú quieras, de los que te gusten. Pero en esa serie de videos, de repente te vas a encontrar videos con pornografía, con contenidos terribles de zoofilia, de homosexualidad, y terribles videos en los cuales, amados amigos y hermanos que nos están mirando, van a ver cómo muchas personas se están ensuciando sus mentes, sus vidas y sus vestiduras a causa de esos videos. Y muchas personas podrían decir: es que yo no quise ver esto. Yo te entiendo, porque me ha pasado. Muchas veces estoy viendo mi Facebook y aparecen prédicas buenas, aparecen videos sanos como videos insanos. Y estamos viviendo, amigo y hermano, tiempos difíciles en los cuales el hombre se ha pervertido. De maldad, la maldad está de continuo en continuo, día a día. El día de ayer yo me espanté, como estando viendo un video, vi cómo a 3 hombres los acribillan con armas largas en un video. Me dolió tanto en mi corazón. El hombre se ha pervertido de tal manera que ha perdido la sensibilidad del amor. Ha perdido el temor de Dios, que es lo más importante. Son tiempos peligrosos que vivimos. Ese indicador nos está diciendo que Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo está a las puertas y quiere salvar a su pueblo, a su gente, a los que han de ser salvos, porque todavía faltan algunos. Dice la Biblia que si estos tiempos no se acortaren, ¿verdad?, es por causa de los escogidos. El segundo punto que quiero ver, el segundo indicador que quiero tomar, es la apostasía.
Este indicador nos va a decir que Cristo está a las puertas. El primero, recuerda esto, son tiempos peligrosos, como en los días de Sodoma y Gomorra o de Lot. Ten un tiempo, por favor, para estudiar y analizar en tu Biblia. Te va a gustar, son historias interesantes. Te vuelvo a repetir otra vez los capítulos en Génesis. Los tiempos de Noé es el capítulo 7 de Génesis. Y los tiempos de Lot son el capítulo 18 y 19 de Génesis. Son tiempos peligrosos. Vamos a ver este indicador de la apostasía. Quiero llevarte, por favor, a Primera de Timoteo. Si eres tan amable, por favor, busca en tu Biblia. Ten paciencia. Si tú no eres muy diestro buscando las citas bíblicas en tu Biblia, tal vez no tienes experiencia. Mira, por eso te pedí una libreta y una pluma, un bolígrafo, para que tú vayas anotando tus citas bíblicas. Y por favor, anota Primera de Timoteo, son cartas del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: pero el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Interesante pasaje que el apóstol Pablo le escribió a su hijo Timoteo cuando le dice: ¿sabes? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros, en los últimos tiempos, los que vivimos hoy, dice, muchos apostatarán de la fe. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es dejar de confiar en Dios. Hoy en nuestros tiempos hay mucha gente que ya dejó de confiar en Dios. Y mucha gente ya no cree en Dios. Pero, ¿sabes? Eso podría decirse que eso los lleva al ateísmo. Podemos decirlo así, pero lo más interesante de este tema de la apostasía es que hay mucha gente que fue cristiana o que es cristiana, que tiene una fe muy arraigada en su corazón. Déjame decirte esto, que tal vez tuvo un ministerio en su vida, que tal vez fue un hombre que predicó, que fue a los hospitales y oró por los enfermos, que tal vez fue un hombre, una mujer que visitó a las viudas, a los huérfanos y repartió café, repartió alimento, repartió víveres, repartió folletos. Y esa gente que fue en algún momento creyente, una mujer, un hombre de fe, hoy, en estos últimos tiempos, está apostatando, está renunciando a su fe, está yendo por otras doctrinas. Dice el apóstol Pablo: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, hoy en YouTube este mensaje va a llegar a mucha gente y seguramente muchos van a criticar que es la palabra de Dios, pero hay mucha gente, déjame decirte, amigo, yo espero que cuando tú escuches este mensaje tú te afiances de Dios. Hay mucha gente que quiere escuchar cosas nuevas, cosas innovadoras, cosas que no ha escuchado. Pero yo te quiero decir, date este tiempo, estos minutos que estamos invirtiendo para escuchar este mensaje. El apóstata es aquel que tuvo una fe, que tuvo un bautismo, que tuvo tal vez una llenura del Espíritu Santo y ahora está renegando su fe. El apóstata es aquel que abandona su vida cristiana. Y el apóstol Pablo lo está declarando, le está advirtiendo a Timoteo. El Espíritu Santo no está diciendo yo, Pablo, no, dice el Espíritu, dice claramente, el Espíritu de Dios, que en los postreros, en los últimos tiempos, vendrá gente que apostatarán, que negarán,
que renunciarán, que abandonarán su fe, dejarán de confiar en Dios. Ese es un indicador también de los últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses, si vas conmigo, por favor. Este pasaje nos va a llevar a entender mejor lo que es la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y en el versículo 2 y 3. Si ya lo anotaste y si ya lo buscaste, vuelvo a repetir. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 2 y 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Les está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Que no os movéis de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Repito, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. El que mucha gente cristiana abandone su fe. El que mucha gente cristiana renuncie a su fe. El que mucha gente cristiana deje de confiar en Dios. Esa es la apostasía. Y hay otro texto, hay otro pasaje bíblico. Segunda de Timoteo. Por favor, ve conmigo. Segunda de Timoteo, anota por favor tus citas. Sigo insistiendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos al versículo 1. Y me gustaría leer hasta el 9. Escucha esto presta atención a lo que estamos leyendo. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. El apóstol Pablo está diciendo algo, tiempos peligrosos. Porque habrá, versículo 2, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Escucha. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 7. Estas, está hablando de las mujercillas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos sin entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Este pasaje es muy importante. Quiero tomarme el tiempo para leerlo en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y voy a tomarme otra vez esta misma lectura. Ve en tu Biblia. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetará a su Dios,
ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Versículo 3. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Versículo 4. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios, solo que harán lo que les venga en gana. Versículo 5. Y hasta ahí voy a terminar la lectura. Dirán que aman a Dios y respetan a Dios, pero por su conducta demostrarán lo contrario. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te hagas amigo de esa clase de gente. Es importante esto. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La apostasía ya está, hermanos, amados amigos. La apostasía ya la estamos viviendo hoy en día. Jovencitos, jovencitas que ni siquiera saben qué es la vida, ellos están ya negando una fe. Ellos ya se hacen creedores o ¿cómo podré llamarlo? Ellos dicen que ya no tienen un Dios, que no existe Dios y que ellos se hacen ateos. Hoy en día, una apostasía tan terrible, amados amigos y hermanos, que esto hará que mucha gente vaya al lago de fuego, de lo que vimos en Apocalipsis. Hay dos, al menos te estoy tomando dos indicadores de los cuales nos está advirtiendo el Señor que somos la última generación. La primera, los tiempos peligrosos que vimos, tiempos peligrosos que van a ser ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, duros de tratar, tiempos peligrosos, duros. Y el segundo es la apostasía. Para estar con el Señor, para estar en el libro de la vida, regresando a nuestro tema principal, regresando al tema del libro de la vida, tú te preguntarás que estás ahí, hermano, hermana, ¿cómo le puedo hacer para estar anotado en el libro de la vida? ¿Sabes? Jesucristo es el único camino absoluto que hay para llegar al Padre, para llegar a su presencia. Quiero llevarte unos pasajes, anota por favor, Mateo capítulo 16. Ve conmigo a Mateo capítulo 16 y nos vamos a dar cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16 y vamos al versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escucha con atención, disfruta esta palabra de Dios esta mañana. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25, por favor. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27 y último, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, está hablando Cristo, amados hermanos y amigos, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo sabrá el Señor de cada uno y de miles de los que somos, de nuestras obras? Dice Apocalipsis que cada uno tiene su libro. Y aparte está el libro de la vida. El registro eterno de los redimidos. Qué precioso pasaje. Y por último yo quiero que vayas conmigo a Lucas. Anota por favor Lucas capítulo 10, versículo 20 por favor. Lucas capítulo 10, versículo 20. Qué bueno que estamos hoy
estudiando la palabra de Dios. Todavía podemos hacerlo. Y podemos hacerlo con mucha libertad. Lucas capítulo 10, versículo 20. Los discípulos, te doy un detalle del tema del que está hablando aquí Lucas. Regresan 70 hombres gozosos y le dicen: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Regresaban contentísimos. Jesús les dice: espérense, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dijo algo muy importante en el versículo 19 del capítulo 10 de Lucas. Dice: les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Qué te parece? A los seguidores de Cristo, no a cualquiera, a los seguidores del Señor, nada les dañará. Dice, pero el versículo 20, que es el que les cité: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. No. Escucha esto, que es el final de esta prédica. Sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Qué precioso pasaje. Esta mañana quiero concluir haciéndote una pregunta. ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el reino de los cielos? ¿Tus obras van conforme a tu vida, con lo que predicas, con lo que hablas, con lo que quieres que se te regrese, con lo que quieres de cómo te traten? ¿Van respecto a lo que tú dices? Esta mañana quiero solamente hacerte ver en esta reflexión de esta prédica. Si tú no has visto la gloria de Dios, está Jesucristo que nos puede salvar. Y si tú has estado alejado de la presencia del Señor, que tal vez has estado cansado de seguir al Señor por tantos problemas, por tantas dificultades, quiero decirte, hermano, amigo, que ese es el punto que quiere Dios: tomar nuestra cruz, nuestros problemas, y seguir como Él siguió hasta la cruz del Calvario. De esa manera, renunciando a nosotros mismos, muriendo para el Señor. Colosenses lo dice en el capítulo 3. Muriéndonos totalmente para este mundo. Sigamos las pisadas del Maestro. Hay muchas personas que me preguntan: ¿no te gustan las mujeres? ¿No te gusta tomar? ¿No te gusta ir a divertirte? Bueno, te voy a decir algo. Carnalmente me gustaría. Pero hay un pasaje que el apóstol Pablo nos dejó, un tesoro, en el cual llevo, y estoy seguro que muchos de ustedes, creyentes, hermanos, llevan en su corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiere decir que mis pasiones, mis deseos carnales están muertos para Cristo. Están muertos para mí, perdón. Y estoy viviendo para Cristo. Eso quiere decir: ya no viviré más para el mundo. Ya no viviré más para Él. Antes me gozaba, me deleitaba en el pecado. Hoy me gozo en la salvación. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo te hago una invitación en esta mañana para que tú recibas al Señor, y no solamente le recibas, amado hermano, amado amigo, sino seas un seguidor fiel del Señor. Que Dios te bendiga. Seguir al Señor es lo mejor que ha pasado en mi vida. Seguir las pisadas de Cristo, créeme, en este mundo tendremos aflicción, dice el Señor, pero confía, yo he vencido al mundo. Habrá moradas celestiales allá arriba. Por eso cuando alguien se muere, nosotros lloramos, pero sabemos que nos volveremos a encontrar allá en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga esta mañana. Que Dios te guarde. Disfrutemos la presencia de Dios. Te animo para que este día solamente estés disfrutando su presencia. Hoy es domingo. Estés con la familia, vayas a comer, comas en casa, resguárdate. Disfruta a tus hijos, disfruta a tus nietos, disfruta a tu prole. Disfruta de ti mismo.
Disfruta la presencia del Señor. Que Dios te bendiga.